Bien, vamos a empezar el vídeo 3 sobre luces de Bohemia. Hemos hecho en el primero una introducción, en el segundo la teoría del esperpento y aquí sobre todo vamos a ver aspectos temáticos. Esta obra se publica en 1920, primero aparece en un semanario y más tarde en 1924, a la cual se le añaden tres escenas. Entonces la obra lo que relata es la última noche de la vida de Max Streyer, que es un poeta miserable, ciego, ¿no? Dice un hiperbólico andaluz que vive en el Madrid de esa época y que representa pues, el trasunto de la figura de Alejandro Sagua. Alejandro Sagua fue un escritor que nació en Sevilla, por tanto, también pone aquel hiperbólico andaluz, en 1862, vivió mucho tiempo en París, allí conoció a Víctor Hugo, a Verlaine y llevó esta vida bohemia. También se casó con una francesa, tuvo una hija, y ya en España se le vio en los círculos modernistas siendo amigo de Rubén Darío y del propio Valle Inclán. Murió miserable, ciego y loco en 1909 y escribió una obra que se llamaba Iluminaciones en la sombra. Por lo tanto, que fijaos lo que hace Luces de Bohemia es contar la anécdota de este fracaso y muerte de este escritor, de este gran escritor que en su época no es considerado dignamente. De alguna manera, fijaos que es como la gran metáfora trágica y grotesca de la imposibilidad de que en esta España deforme y absurda puedan tener cabida el arte noble, ¿no? O la honestidad de estos artistas. Por tanto, lo que hace Max Streyer es como una peregrinación, un viaje al fondo de la noche, y esto se ha considerado que es como que Max baja a los infiernos, ¿no? Un descenso a la injusticia, a las miserias, a la ignominia, y esto sería como el descenso a los infiernos, en clara alusión a la Divina Comedia de Dante. En este sentido podemos considerar que es como la parodia de la Divina Comedia. De hecho, muchas veces Max Streyer le dice: nuestra vida es un círculo dantesco, latino, sácame de este círculo infernal. ¿Veis? Ahora el infierno de Dante se ha trasladado a Madrid. Es Madrid el que es el infierno y Max Streyer va a bajar, a descender a estos círculos infernales, incluido el paseo por el Callejón del Gato. De esta manera lo que hace Valle Inclán es una denuncia, una crítica social, ¿no? De esta España trágica. También critica otros temas, por ejemplo, la religión, la muerte, la burguesía, el capitalismo, la monarquía, la corrupción de ese sistema político de la Restauración, la represión policial, la literatura imperante con ese Parnaso del modernismo decadente. Es como si los héroes trágicos, y en este caso Max Streyer, que es el héroe trágico, se ha mezclado en esta estupidez, en esta barbarie de esta España, y así va a ser tratado no injustamente hasta su muerte. Este sería el círculo infernal. Fijaos cómo esto se incrementa cuando a la hora de su muerte el don Latino le roba la cartera, el que era su inseparable Lazarillo, ¿no? Como su perro, le roba la cartera y lo deja miserablemente morir allí en la puerta de su casa, y luego sobre todo el velatorio, que veremos también bien grotesco, ¿no? Entonces fijaos que en el tema de España aquí tenemos alusiones tanto al pasado imperial de España, es decir, aparece Felipe II, el Escorial, incluso una serie de anacronismos, porque se hace referencia a las colonias españolas de América, a la Semana Trágica de Barcelona, 1909, a la Revolución Rusa. Se incluyen críticas a políticos como Romanones, Castelar o el propio Maura. Se habla del Ministerio de la Desgobernación, con este ministro que en realidad representa pues, la corrupción, ¿no? El capitalismo. Se hace una crítica a la represión policial, sobre todo en la escena sexta, cuando Max ve a este obrero catalán condenado a morir, ¿no? Por la ley de fugas, o en la escena 11 por la muerte de un niño,
como consecuencia de esta represión tan brutal, ¿no? Callejera. Todo esto es la España negra, la leyenda negra. Pero, por ejemplo, cuando critica la religión, también hace una especie de degradación, ¿no? De burla, de que esa religión está degradada. Fijaos cuando dice, bueno, el loro, hay muchas veces que dice viva España, que lo diga un loro, ¿no? Esto ya es grotesco, pero en la escena segunda dice Max, España en su concepción religiosa es una tribu del centro de África, ¿veis? Es una tribu del centro de África. Y va diciendo, la vida es un magro... Bueno, esperad. La miseria del pueblo español, la gran miseria moral, está en su chabacana sensibilidad ante los enigmas de la vida y de la muerte. La vida es un magro puchero. La muerte una carantoña ensabanada que enseña los dientes. El infierno un calderón de aceite albando donde los pecadores se achicharran como boquerones. El cielo una kermés sin obscenidades, a donde con permiso del párroco pueden asistir las hijas de María. Este pueblo miserable transforma todos los grandes conceptos en un cuento de beatas costureras. Su religión es una chochez de viejas que disecan al gato cuando se les muere. ¿Veis aquí qué imagen, ¿no? De que hasta los valores más altos como la religión o la muerte o el infierno, aquí es algo chabacano, ¿no? Es decir, este pueblo lo degrada todo, lo hace todo vacío, ¿eh? Entonces, por tanto, dice la conclusión, España es una deformación grotesca de la civilización europea. ¿Veis? Hay una gran crítica a esta España. Bien, yendo a otro punto, vamos a ver, por ejemplo, los personajes. Es una obra de multitud de personajes, aparecen unos 50 personajes en escena, es otra de las dificultades de la representación. Vamos a ir a los más importantes, por ejemplo, Máximo Estrella. Bueno, pues decir que es el personaje en el que volcó muchos rasgos biográficos, ¿no? Valle Inclán, de alguna manera, es como su alter ego. Y que está inspirado en la figura del escritor Alejandro Sagua, este que hemos dicho, escritor ciego, loco, por tanto veis ciego, como Max Estrella, que muere en 1909 en Madrid. E incluso en su físico, se habla de su imponente barba, la conversación arrolladora y deslumbrante, este sevillano grandilocuente, hiperbólico, envenenado de literatura y bohemia, que debió de conmover a los jóvenes literatos, ¿no? Que luchaban por su dignidad y que vivía al margen de la sociedad, pero siempre con gran sentimiento de fraternidad por los oprimidos. Pues esto, fijaos, aquí vemos que es el propio Valle Inclán que vuelca muchos aspectos de su personalidad. Por ejemplo, Alejandro Sagua se casó con una francesa, pues esta representaría a Madame Colette, ¿no? Que es la esposa de Sagua, que en realidad se llamaba Jeanne Poirier. Pero fijaos en Claudinita, que es la hija de Max Estrella, también, Elena sería la de Alejandro Sagua. ¿Y qué representa Don Latino de Hispalis? Pues bueno, pues fijaos, aquí qué representa. Es como el desdoblamiento de un propio Valle Inclán, es como la contrafigura de Sagua. Pero si es la contrafigura, ¿no? El antagonista, si es la contrafigura, fijaos que es la caricatura de la bohemia. Lo que está representado es la caricatura de la bohemia. Si la bohemia es noble, justa, este en realidad es un perro que está deseando dar el último sablazo a Max Estrella. Y este proceso cada vez mayor de encanallamiento, ¿no? De degradación del personaje, lo vemos como culmina en estas últimas escenas en la cual le roba la cartera a Max Estrella con el 10º, que efectivamente lleva Max Estrella y después va a salir premiado porque es un 10º que es Capicúa. Recordad que esto es la gracia que tiene el 10º, que es Capicúa, y le dicen, este 10º va a salir premiado seguro. Efectivamente sale premiado, pero ya no lo lleva Max Estrella, lo tiene Don Latino, ¿no? Entonces, fijaos, es el último engaño del personaje, además muy hipócrita, porque dice, bueno, yo me llevo la cartera, no vaya a ser que te roben, cuando es él el que le está robando. Y después es la escena del velatorio, donde vemos también que aparece medio borracho, ¿no? Y el colmo de la última escena, donde le dicen, tú podrías quizá en la taberna, ¿no? Le dicen, tú
quizá podías haber sacado a estas mujeres de la miseria con este décimo. Y él dice, pudiera, pero está claro que no lo ha hecho. Otros personajes, por ejemplo, Zaratustra, es el librero Gregorio Puello, que es un editor de los escritores modernistas de principios del siglo XIX, y donde se ha visto pues, esta admiración que tenían los escritores del 98 hacia Nietzsche. Don Peregrino Gay, que sería el escritor Ciro Bayo, que es la peregrinación por muchísimos pueblos, ¿no? del Atlántico. Los jóvenes poetas modernistas, dicen los epígonos del Parnaso modernista, por ejemplo, Dorio de Gadex o Pedro Luis de Gálvez. El ministro de la Gobernación, que en realidad se trata de Julio Burell, que era un periodista amigo de los intelectuales, fue ministro en 1917, pero fijaos aquí que, bueno, no se libra del esperpento, ¿no? En cuanto a que le propone al propio Valle Inclán, recordad que han sido compañeros de colegio, le propone a Max Estrella, a Max Estrella, le propone ese sueldo, ¿no? Que él tiene que aceptar, y ya que es el colmo de la degradación. Basilio Soulinac, donde se vierten buenas críticas, dice que es un ruso emigrado y es el que empieza a decir, bueno, quizá no esté muerto, sino que es un caso de catalepsia, hay que comprobarlo científicamente, cuando en realidad no sabemos de dónde viene este personaje, ni si realmente es médico ni nada. Rubén Darío, que fijaos que aquí esto sería el poeta guía del modernismo, ¿no? Con una expresión que él siempre decía que era admirable, admirable. Y aquí pues aparece como símbolo de este modernismo. Y un personaje muy curioso que es el Marqués de Bradomín, porque fijaos que el Marqués de Bradomín es un personaje de las sonatas del propio Valle Inclán, es decir, realmente es un personaje de otro libro, de las sonatas de Valle Inclán. Y aquí aparece haciendo un diálogo con Rubén Darío, es decir, Rubén Darío y Marqués de Bradomín. O sea, Rubén Darío, vemos un poeta real que está dialogando con un personaje de una obra de Valle Inclán, que es el Marqués de Bradomín. O sea, vemos un poco aquí también la metaliteratura. Esto es muy, muy interesante. Así como veremos también, por ejemplo, cómo Valle Inclán realiza una parodia de los sepultureros de Hamlet, en clara alusión a Hamlet y Ofelia, cuando en el cementerio los sepultureros están hablando y hablan como si fueran estos sepultureros de Hamlet, pero de un modo paródico. Entonces también está estableciendo aquí, fijaos cómo actúa mucho la parodia de otras obras, porque aquí hemos dicho que las obras, los héroes clásicos, todo está parodiado, degradado, ¿no? Así la caricatura de los burgueses, la burguesía con el librero o el tabernero, o incluso las fuerzas del orden, los policías, el capitán Pitito, fijaos que nombre, Serafín el Bonito, todo esto también son caricaturas, ¿no? Y los pedantes del modernismo, Don Gay, ¿no? O los periodistas, son los pedantes. De alguna manera, con esta técnica de caracterización, nadie se salva, ¿no? De la parodia. Igual se consigue también bien claro con las acotaciones. En cuanto a la estructura de la obra, está bien claramente meditada. La obra está dividida, no está dividida en actos, como veríamos en una obra tradicional, sino en escenas. Son 15 escenas. Pero estas escenas mantienen una unidad muy clara. Y uno de los elementos que aparece un leitmotiv es la presencia de la muerte. O bien por alusión o bien real, ¿no? Por ejemplo, en la escena primera ya hay claramente como una premonición, porque es la invitación al suicidio que realiza Max Estrella a su familia, que es como un suicidio colectivo, es decir, bueno, quizá la muerte es el único remedio, y esto actúa como una premonición, una anticipación del final de la obra. O, por ejemplo, otro elemento que va dando unión es el billete de lotería, porque el billete de lotería, fijaos que simboliza la última esperanza, la única esperanza de salvar a Max Estrella y a su familia de la miseria. Y que además ese décimo saldrá premiado, pero para sarcasmo ya supremo, será tras la muerte de Max y no teniéndolo él, sino teniéndolo Don Latino. Con lo cual, fijaos también como el símbolo de la mala suerte, de la mala estrella, ¿no? Del personaje. Si nos fijamos en la estructura, por lo tanto, la escena 1 actúa como una especie de introducción, un preludio. Claramente está bien situado, ¿no? Bastardillos
número 23, es la casa guardilla de Max Estrella. Porque luego en la noticia que se le leerá a Don Latino al final, le dice, ha muerto, ¿no? Por inhalación de gas, la mujer, ¿no? De Max con la hija, en la calle Bastardillos número 23. Inmediatamente relacionamos, ¿no? Que es la familia de Max. Entonces esta idea del suicidio puesta en boca de Max, que después se cumplirá efectivamente al final, fijaos cómo abre y cierra, ¿no? Da como este ciclo, todo es un círculo, ¿no? Como el círculo infernal. Madame Colette, por ejemplo, dice, otra puerta se abrirá, y dice Max, la de la muerte, podemos suicidarnos colectivamente. Ante lo cual Claudinita, anticipando el final, dice, ¿sabes cómo acaba todo esto? En la taberna de Picalagartos. Y efectivamente la obra acaba en la taberna de Picalagartos, ¿veis? Bien, podemos hablar de otras escenas que sería el nudo. El nudo realmente es el viaje, es decir, desde que sale de su casa, toda esa peregrinación por la noche de Madrid, que sería desde la escena 2 a la escena 9. No, perdón, 11, perdón, de la 2 a la 11, a la 11. Esto sería como el cuerpo de la obra, pero a la vez esto se subdivide en dos, ¿no? Por ejemplo, desde la escena 2 a la 6 sería hasta el ingreso de Max en el calabozo, donde está el obrero catalán. Y de la escena 7 a la 11 sería desde la salida de la cárcel, cuando ya sale a la cárcel, hasta la muerte del obrero catalán. Fijaos, por tanto, la prisión y al final la liberación, la muerte, siempre la muerte está dando, ¿no? Unidad, hay un paralelismo entre un momento fuerte, trágico. Tendríamos el desenlace, es el final de este viaje, de esta peregrinación que se produce en la escena 12, muy importante, porque aquí no solo regresa a su casa, sino muere en la puerta de su casa para más, ¿no? Para más sarcasmo. Y pocos momentos antes, el propio personaje ha teorizado sobre el esperpento. Entonces, fijaos, la muerte y el esperpento están los dos aquí en esta escena. Y para cerrar la obra, un epílogo, lo que se considera un final, un epílogo, que son las últimas escenas. Las tres últimas escenas, que sería de la 13 a la 15. Con este paralelismo que hemos dicho de la escena 1 a la escena 15, ¿veis? Anuncio de suicidio, se cumple el suicidio. La lectura de Don Latino dice, el tufo de un brasero, dos señoras asfixiadas, crimen o suicidio, misterio. Y el chico de la taberna dice, aventuro que esas dos sujetas son la esposa y la hija de Don Máximo. Donde vemos realmente que se han cumplido estos deseos de morir de Max, y que esta vez ya cada vez regresa pues, al mismo lugar de donde partió en la escena 1, ¿no? Es decir, su casa, pero como muere allí abandonado en la puerta de su casa. Fijaos, por lo tanto, esa mezcla de escenas trágicas con escenas grotescas, y cómo esto va dando la unidad a la obra. En cuanto a los espacios, es Madrid. El espacio es Madrid, claramente, el Madrid modernista. Por un lado, brillante, porque tenemos ahí a todos estos artistas, pero por otro lado, absurdo, hambriento, miserable, por el gobierno, ¿no? Por el desgobierno. Aquí podemos diferenciar los espacios cerrados, que son, por ejemplo, la taberna, la librería del librero, la propia buhardilla, o bien espacios abiertos, que es la calle, que fundamentalmente es la calle, porque fijaos que la mayoría del tiempo están en la calle. Y la calle es el infierno. Espacios cerrados, hemos dicho la casa de Max Estrella, que es la buhardilla, la librería, la taberna, la redacción del diario, ¿no? La secretaría del ministerio, el café, el velatorio. Y espacios abiertos, pues fijaos, los espacios abiertos coinciden con escenas trágicas, los disturbios, los enfrentamientos, las huelgas, ¿no? De los obreros con sus protestas, en el Paseo del Prado las prostitutas, que está descrito como si fuera algo mitológico, el enfrentamiento entre obreros y policía con el asesinato del anarquista catalán, la propia muerte de Max Estrella, no consigue llegar a su casa, muere en la calle, ¿no? O lo emblemático que representa, por ejemplo, el Callejón del Gato. Es decir, que la calle, como escenarios, también esto es una dificultad de representación enorme. En cuanto al tiempo, podemos decir que es lineal, es decir, que si es ese peregrinaje desde que sale hasta que regresa, o sea que es lineal y sucesivo, y que se desarrolla
pues desde el atardecer hasta el amanecer, es decir, que es realmente una noche, atardecer, toda la noche y el amanecer. Podemos considerar que es casi menos de 24 horas. Todo esto está pasando en menos de 24 horas. De algún modo respeta la perspectiva clásica esta de la unidad de tiempo, ¿no? Porque dice que al llegar a la última escena, pues más o menos dice, ¿ves? Al llegar a la última escena son aproximadamente a las 4 de la tarde. Se produce una ruptura temporal entre la escena 6, la que está Max en el calabozo, y la 7, que es lo de donde están en la redacción del Popular. Y por último, el final de la escena 7 y el inicio de la 8, que transcurren de manera simultánea, es decir, que a veces hay como rupturas temporales, pero fundamentalmente decimos que es lineal. Bien, haremos otro vídeo porque quiero hablar claramente del lenguaje del esperpento, se aparece como tema el lenguaje del esperpento, y sobre todo de las acotaciones, la importancia de las acotaciones y de la escena del velatorio. Creo que nos fijemos bien para entender claramente lo que es el esperpento. Vamos a ver algunos recursos que utilizan Valle en la escena del velatorio. Así que haremos ya el último, será el siguiente. Nos vemos.